Muy buenos días, bienvenidos todos y todas a esta serie de webinarios sobre la respuesta al clima y al ambiente. Esto representa una serie de webinarios enfocados en el nexo entre clima y ambiente para la salud en Américas y que hemos llamado del conocimiento y la formación transdisciplinar a las políticas públicas. El día de hoy en particular tendremos la primera serie de este webinario titulado Enfermedades infecciosas sensibles al clima, entre ellas dengue, agua y riesgos ambientales. Esta serie de webinarios se hace con el fin de difundir los resultados de los proyectos de Fondo Semilla de Clima, Ambiente y Salud del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global en un consorcio también o en un esfuerzo conjunto con el Consorcio Global para la Educación sobre el Clima y la Salud de la Universidad de Columbia. Sin más, voy a dar la palabra a Danieli Magallanes, quien nos acompaña del Consorcio de Columbia. Adelante, Danieli. Gracias, Omar. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los colegas que nos acompañan desde distintos lugares de las Américas y otras regiones del mundo. Es un verdadero placer darles la bienvenida en nombre del Consorcio Global de Educación en Clima y Salud de la Universidad de Columbia en Nueva York y unirmos a nuestros socios del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y esa importante serie de webinarios. La sesión de hoy se centra en un tema que se encuentra en el corazón mismo del nexo entre clima y salud, las enfermedades infecciosas sensibles al clima y específicamente el dengue, los sistemas hídricos y los riesgos ambientales. Este no es solamente un desafío científico y de salud pública, es también un desafío sistémico, un desafío para el desarrollo y cada vez más una realidad clínica de primera línea. En toda América Latina y el Caribe estamos observando cómo la variabilidad climática, como el aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos están transformando la geografía, la estacionalidad y la intensidad de las enfermedades transmitidas por vectores y por el agua. El dengue es un claro ejemplo de este cambio. Lo que antes eran patrones de transmisión relativamente predecibles se está volviendo más complejo, más extendido y más difícil de controlar. Pero también es evidente, y esa sesión lo pone de relieve, que esos riesgos son impulsados únicamente por el clima. Están determinados por vulnerabilidades subyacentes, brechas en la infraestructura del agua y saneamiento, urbanización, capacidad de los sistemas de salud y inequidades sociales. Y esto significa que nuestras respuestas también deben ser integradas, transdisciplinares y basadas en las realidades de las comunidades. En GCCHI, de Global Consorcio de Clima y Salud y de Educación Química y Salud, nuestra misión es garantizar que los profesionales de la salud cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para enfrentar precisamente este tipo de desafíos. Esto incluye comprender el clima con un multiplicador de riesgos para la salud, fortalecer la prevención y la preparación y trabajar en sectores desde la meteorología hasta la planificación urbana y la participación comunitaria para construir sistemas de salud más resilientes. Lo que resulta particularmente emocionante de la sesión de hoy es el énfasis en soluciones que ya están siendo desarrolladas y probadas en toda la región.
Los proyectos que escucharán demuestran el poder de combinar datos climáticos, prácticas de salud pública y conocimiento comunitario para orientar sistemas de alerta temprana, fortalecer capacidades institucionales y co-crear estrategias de prevención localmente relevantes. También subrayan un punto fundamental. La adaptación efectiva en salud no puede ser realizada únicamente por el sector salud. Requiere colaboración entre disciplinas, entre instituciones y de manera muy importante con las propias comunidades. La medida que avancemos en las presentaciones y discusiones de hoy, les invito a reflexionar sobre cómo esas lecciones pueden traducirse a sus propios contextos, ya sea en investigación, políticas públicas, atención clínica o educación, y sobre cómo podemos seguir construyendo una comunidad regional y global de aprendizaje compartida en torno del clima y la salud. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Espero que tengamos una discusión rica y estimulante. Y ahora le cedo la palabra a mi colega Gilma Mantilla, quien moderará esta sesión. Gracias. Eh, Muchas gracias, Danieli, por ese contexto tan importante que has dado. Y yo me voy a permitir dar un contexto más específico en términos de dónde salen estos proyectos que vamos a presentar hoy, porque tenemos una audiencia muy ampliada en términos de que no necesariamente las personas que participaban en el proceso están, sino que tenemos otros colegas a los cuales sería importante contextualizarlos. Entonces, en ese sentido, voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla. Por favor, me dicen. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como han venido mencionando Omar y Danieli, pues estamos en nuestro primer seminario de una serie de seminarios que vamos a hacer con relación al tema de clima, ambiente y salud en las Américas. Hoy tenemos el tema de enfermedades infecciosas sensibles al clima, dengue, agua y riesgos ambientales. Entonces, un poco para que todos tengamos claro, estos procesos que vamos a presentar hoy, estos proyectos realmente salen de un proceso que inició en el 2022 con una convocatoria que hicimos para que se presentaran propuestas que tuvieran en cuenta el tema de clima, ambiente y salud con un enfoque transdisciplinar. Y para eso lo primero que hicimos fue formar a todas las personas que hicieron parte de esta convocatoria con el sentido de que todos tuviéramos la posibilidad de mejorar nuestras capacidades en los temas para abordar los desafíos en esta intersección de clima, ambiente y salud a través de un enfoque transdisciplinar y también la posibilidad de generar insumos, herramientas para mejorar las habilidades en comunicación y tener la posibilidad de poder hacer un proceso comunicativo en la interfaz de ciencia, política y participación genuina de las comunidades. En este momento, digamos, parte, digamos, de ese objetivo, vamos a seguirlo completando un poco, diseminando lo que han desarrollado cada uno de los grupos que trabajaron en esta convocatoria. Y por supuesto, nuestra intención es no solo crear redes de expertos regionales en el abordaje transdisciplinar, como ya lo tenemos, sino mantener esta red a través de estas actividades como son los webinarios. Al lado derecho, pues ustedes encuentran un poco los criterios que tomamos para poder de alguna manera seleccionar los proyectos y las personas que participaron en la convocatoria del curso. Estos fueron los resultados para que ustedes vean. Empezamos nuestra convocatoria en el 2022 con un curso que tuvo, digamos, el enfoque para que las personas entendieran qué significaba hacer un trabajo con metodología transdisciplinar.
En estos resultados que han sido a través del 2023 y 2025, ustedes ven acá que tuvimos 170 participantes, más 15 países, tuvimos 10 facilitadores, 26 equipos transdisciplinarios trabajando. Logramos que se concertaran 18 prepropuestas, notas conceptuales con la posibilidad de que después de un proceso de selección se eligieran 12, las cuales se financiaron y en la cual tuvimos la oportunidad de trabajar 134 investigadores, de los cuales los investigadores principales de los 12 proyectos, 10 son mujeres. Cuatro de los investigadores principales están en su inicio de la carrera, que era una parte también dentro de los criterios de inclusión que se hicieron en este proceso, y se hizo una financiación de $254.000 a través de poder ayudar a desarrollar los proyectos semillas que ustedes van a ahora a conocer con más detalle, y también se logró una confinanciación de 297 millones. Esto fue un trabajo que se hizo virtual y luego se hizo un trabajo en Neuquén, en Argentina, presencial, donde se logró eventualmente reunir a todos los grupos de investigación con los facilitadores y con personas de gobierno para que eventualmente pudiera hacerse todo un proceso de retroalimentación para poder seguir avanzando en el desarrollo de estos proyectos. En total tuvimos 12 proyectos. Acá ustedes tienen listados los proyectos que se financiaron y los que se desarrollaron, los países que em, hicieron parte de ellos y también la financiación que se les otorgó. En el día de hoy, entonces, vamos a presentar cuatro de estos proyectos de investigación. Em, Acá ustedes tienen a los ponentes que vamos a tener en nuestro seminario. Vamos a iniciar con el tema de estrategias de participación comunitaria para la prevención del dengue, que es un proyecto, digamos, que se trabajó en dos países, en Argentina y en Colombia. Estamos con Elizabeth Stallo, que es del Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, quien dará inicio ahora una vez termine de presentar los ponentes. También estará en la presentación de este tema Dorian Camacho. Luego seguiremos con Gustavo Estrada, que es de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, y con Rocío Sánchez del Instituto de Ecología Regional de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, que también es un proyecto conjunto entre Guatemala y Argentina. Y el tema es la evaluación de la capacidad institucional de salud pública para responder a las arbovirosis en el contexto del cambio climático. Ahí, en términos de la agenda, cada uno de estos ponentes va a tener 7 minutos para hacer su presentación. Luego vamos a tener un espacio de aproximadamente 10 minutos para que las personas que nos están acompañando hagan sus preguntas. Les recordamos que en los iconos, en la barra inferior de su computador, van a encontrar un icono que dice QA, y allí les solicitamos que por favor hagan sus preguntas para eventualmente poderlas resolver. Si no resolvemos todas las preguntas en este espacio, tendremos la oportunidad de que cada uno de nuestros ponentes las responda y las podemos colocar en la página del IAI. La tercera ponencia va a estar a cargo de Yesenia Linares del Centro Meteorológico de La Habana, y el tema va a ser Sistema de Alerta Temprana de Dengue. Y vamos a terminar con la ponencia que presentarán Berta Pineda, que es del Organismo Andino de Salud Hipólito Unanue en Perú, y de Mauricia Mesa de la organización Bridge Health, que tiene como tema vulnerabilidad multidimensional del dengue y la diarrea en el contexto del cambio climático. Sin más, entonces les doy la bienvenida a todos. Les recordamos que hay traducción también en la barra inferior, van a poder encontrar el icono de interpretación, y los que necesiten interpretación del inglés al español también encontrarán ahí, o del español al inglés. Sin más, entonces voy a darle la palabra a Elizabeth para que por favor inicie la presentación de su proyecto. Buenos días a todos, ¿cómo están? Como
Decíamos, vamos a presentar nuestro proyecto sobre estrategias de participación comunitaria para la prevención y manejo de factores de riesgo en la transmisión del dengue con perspectivas en clima, ambiente, sociedad y cultura. Es un proyecto que nace ante la necesidad de abordar transdisciplinariamente la problemática del dengue en Latinoamérica. Se lleva a cabo a través de las instituciones a las cuales pertenecemos, como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Cooperativa de Colombia, CONICET, las Secretarías de Salud de la Municipalidad de Córdoba, del municipio de Magdalena y el Global Climate and Health Alliance. Este proyecto pudo ser llevado a cabo gracias al equipo. La próxima, por favor. eh, Pudo ser llevado a cabo gracias a este trabajo transdisciplinar para abordar desde un inicio la problemática con tomadores de decisión, con la academia y con la comunidad. El trabajo se llevó a cabo en dos áreas de estudio. Por un lado, una zona tropical y una zona templada en Latinoamérica, Santa Marta en Colombia y la ciudad de Córdoba en Argentina, considerando que el dengue ya no es una enfermedad tropical, sino que se ha convertido en un indicador de cómo los cambios ambientales están reconfigurando la salud pública. Así tenemos que en Santa Marta, hiperendémico para dengue, hay una actividad continua con una circulación del dengue durante todo el año y durante el periodo 2009-2023 realizamos nuestro estudio. También en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad epidémica, por lo tanto necesitamos que ingrese el virus dengue y comience a circular en la ciudad. Lo que realizamos fueron modelos climáticos ambientales para estimar cómo los casos de dengue eh, se encuentran incrementados en función de variables meteorológicas y variables ambientales medidas a través de imágenes satelitales para brotes epidémicos en Córdoba y para los determinados brotes que ocurrieron en Santa Marta. De esta manera, los modelos nos arrojaron como resultados que para la ciudad de Santa Marta y la ciudad de Córdoba, las variables relacionadas a la temperatura mostraron una asociación negativa, destacándose la varianza de la temperatura superficial de día con un tiempo de retardo entre 3 y 4 semanas. Para el caso de Santa Marta, particularmente, la vegetación mostró una asociación positiva medido a través del índice de vegetación NDVI y a su vez la humedad y la presentación también mostraron una asociación negativa para Santa Marta, medido a través de los índices de agua y de la precipitación con imágenes satelitales para Santa Marta, porque no disponíamos de datos de los servicios meteorológicos para ese periodo de estudio. Como dijimos, comprende entre el año 2009 y el año 2023. Lo que respecta a la ciudad de Córdoba, encontramos que la humedad relativa, medida a través de datos meteorológicos, mostraron una asociación positiva con los casos de dengue con tiempos de retardo de 4 semanas. Siguiente. Le doy paso a mi compañera Dorian Camacho, quien va a seguir presentando. Muchísimas gracias. Para el logro del objetivo número 2, trabajamos los aspectos sociales y culturales que influyen en la prevención y manejo de factores de riesgo. Y nosotros empezamos con un taller de etnografía que realizamos en la ciudad de Córdoba, donde los dos equipos acordamos cuál era el trabajo de campo, el trabajo etnográfico que nosotros íbamos a realizar. Después de ese taller y de reuniones de trabajo, empezamos a hacer las entrevistas semiestructuradas y la observación participante en cada una de las ciudades. ¿Cuáles fueron los resultados cualitativos? Como hicimos un trabajo etnográfico en cada una de las ciudades en Córdoba y en Santa Marta, en Argentina lo que pudimos identificar fue efectivamente esas percepciones que tiene la población sobre el dengue y su impacto en la vida cotidiana. También nos arrojó una categoría de dinámicas comunitarias y responsabilidad colectiva relacionada con las autoridades locales de salud, las prácticas de prevención adaptadas por dicha comunidad y estos factores ambientales y su relación o su asociación con el cambio climático. Respecto de Santa Marta, ¿qué encontramos de pronto diferente a lo que se halló dentro de esas mismas categorías, dentro de ese mismo análisis en Argentina? Una relación con las autoridades de salud y comunicación del riesgo y una construcción social de soluciones propuesta conjuntamente por la comunidad.
Después de recabar toda esta información, procedimos a generar la estrategia a través de unos talleres de co-creación que se realizaron con las autoridades locales en cada una de las ciudades. Tuvimos la posibilidad, que fue una ventaja, y es que parte del equipo de Argentina pudo participar en talleres de co-creación en Santa Marta y a su vez uno de los investigadores nuestros pudo estar en el mismo escenario con las tomadores de decisión en la ciudad de Córdoba. De allí, todo ese Dorian, trabajo te que se queda un generó, minuto. gracias, todo ese trabajo que se generó, lo socializamos con el equipo de trabajo y surgen 5 intervenciones, de las cuales las 3 primeras son comunes para los 2 países y las 2 últimas, Ciencia Ciudadana en Colegio y Campaña Educativa con apoyo de Iglesias, son específicas para Santa Marta. Elizabeth. El trabajo transdisciplinar permitió justamente la creación de alianzas estratégicas entre los municipios. Firmamos un convenio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales con la Municipalidad de Córdoba, con la Universidad de Santa Marta. También se logró la incorporación del equipo de investigación de Santa Marta a la mesa de dengue correspondiente a la Gobernación de Magdalena y del equipo de Córdoba a la mesa de dengue de la Municipalidad de Córdoba. Esto nos permitió un trabajo conjunto desde el inicio, logrando así conocimientos, herramientas, un compromiso, una colaboración y una acción sostenida a lo largo de todo el proyecto. Y además tuvimos la participación comunitaria, como bien comentó Dorian, a través de los grupos focales y el diálogo con los vecinos, que fue continuo para escuchar y poder generar así las estrategias y co-crear con ellos y con los tomadores de decisión. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias por la excelente presentación, muy a tiempo, muy concreta. Vamos entonces con el segundo ponente, que es Gustavo. Lo mismo, les recuerdo que les estaré diciendo 2 o 1 minuto antes para que tengan en cuenta el tiempo. Gracias. Ya estamos viendo tu presentación. Si quieres, perfecto. Por favor, inicia. Gustavo, ¿nos escuchas? Ya, buenos días a todos, muchas gracias. Yo quiero iniciar agradeciendo a los colegas de IAI la oportunidad de presentar estos resultados y compartir la experiencia de la investigación. Eh, la investigación tiene el título que ustedes pueden ver en pantalla. Intentamos evaluar la capacidad institucional de los servicios de salud pública y en relación a su capacidad de respuesta al dengue en el contexto del cambio climático. ¿Por qué decidimos hacer esto? Eh, Permítanme. Bueno, por básicamente 4 grandes razones. Primero, el incremento tan intenso que hubo de casos recientemente de dengue en la región de las Américas. Argentina, para empezar, tuvo una epidemia grandísima, particularmente en la región que participó en el estudio. También por el aumento de la idoneidad climática para el vector que ocurre en toda América, pero particularmente en Guatemala. Áreas que previamente eran de clima frío o templado, actualmente es un clima propicio para el desarrollo del vector, y la cocirculación de los 4 serotipos que aumenta el riesgo de dengue grave, y que por sí mismo es un problema, pero también que la capacidad de respuesta de los servicios es un factor determinante para el control efectivo de los brotes. Eh, Como objetivos específicos de esta investigación, que por supuesto el objetivo general era evaluar la capacidad de respuesta, los centramos en 3 grandes áreas. Uno relacionado con la infraestructura y los recursos con que cuentan los servicios, otro con el personal de salud, particularmente en los conocimientos que tienen sobre el problema, las actitudes y una evaluación de las prácticas, y otro es en las redes que involucran a las comunidades. Metodológicamente fue un reto enorme, especialmente porque son 2 países con realidades distintas, tanto de sus sistemas de salud como socioculturales, pero también equipos que no nos conocíamos. También el tema de los sitios que elegimos. Elegimos para Guatemala un área donde hace 3 años no tenían el zancudo, no tenían el vector. Recientemente lo conocieron y empezaron a surgir casos.
un área de alta prevalencia endémica, y en Hierbabuena, que es Argentina, es fue un área de la mayor incidencia durante el brote epidémico del 23. Estos tres lugares elegimos, y para la indagación utilizamos tres enfoques: una lista de cotejo que fue co-creada con los equipos de los servicios de salud y con equipos no necesariamente vinculados a la salud, pero sí a la respuesta municipal. Instrumentos sobre conocimientos, actitudes y prácticas, que también fue co-creado con los servicios, tanto en Argentina como en Guatemala, y análisis de redes utilizando un software GEP. Y también elegimos metodologías para validación social. Los resultados que obtuvimos con esta indagación pues varían. En Guatemala claramente se nota en esta diapositiva las grandes diferencias que hay entre un servicio donde no conocían el problema y les recién surgió, con uno que ya lo conocen. En verde está el área de Zacapa, que es donde ya conocían y es un área endémica, cuyos resultados en términos de capacidad diagnóstica, conocimiento y vigilancia y disponibilidad de insumos es mayor que en el área donde no la tenían. También hubo diferencias pues este es un tema más estructural, en las capacidades en general de los servicios, ¿verdad? En términos de el tipo de personal de salud que tienen, en cómo se organizan. Y, por ejemplo, en el Quiché, que es el área donde recientemente se desarrolló el problema, es un área de predominancia indígena, muy rural, y ahí privilegiaron la cobertura extensiva más que con mejores capacidades. Y en temas de redes, pues encontró un débil trabajo intersectorial y comunitario vinculado a dengue, aunque sí existía un importante trabajo comunitario. En Hierbabuena, en Argentina, los resultados fueron diferentes, ¿verdad? Ahí la- las notas, por ponerle un nombre, de las capacidades fueron altas. Sin embargo, paradójicamente resulta con que a pesar de esas capacidades incrementadas o grandes capacidades de afrontamiento, fue donde se ocurrió la epidemia más grande. Y se identificaron como uno de los problemas sustantivos que en la respuesta estaba ausente la comunidad. Básicamente, sí estaba la municipalidad como tal, como organización, pero no estaba la comunidad misma ni las organizaciones de la sociedad civil. Em, Finalmente, la discusión, surgieron cuatro discusiones, cuatro elementos relevantes. Uno, los efectos de la inequidad estructural en Guatemala, que se manifestaron en los resultados. También la brecha diagnóstica como una vulnerabilidad crítica. No basta nada más tener laboratorios, sino que tienen que estar convenientemente ubicados, algo que surgió en Argentina, donde solo habían dos laboratorios disponibles para 11 servicios. Luego, el cambio climático como un elemento de planificación de los servicios y de las capacitaciones en los servicios debe ser tomado en cuenta y le añade una urgencia. Y replantear la manera como se mide la preparación ante las algovirosis, y no solamente pues, con lo tradicional. Te Em, queda un minuto, Gustavo. Concluimos entonces que la evaluación requiere aproximaciones multidimensionales, que la capacidad diagnóstica es una prioridad para la inversión en los servicios, que las redes intersectoriales son tan importantes como la infraestructura, y que el enfoque transdisciplinario es esencial y no es opcional. Muchas gracias. Mil gracias, Gustavo. Entonces vamos a entrar a las preguntas. Les agradezco a los ponentes prender sus cámaras, por favor. Bueno, tenemos acá una primera pregunta para el grupo de Dorian y Elizabeth. Dice, en la serie temporal de dengue que ustedes muestran, se observa un pico de casos de dengue en el 2023 en Córdoba. ¿Existe algún patrón climático o ambiental en este año que haya ocasionado ese pico? Consulto esto porque en mi país, Bolivia, también se observó ese pico en el 2023.
Bueno, el estudio está hecho por año, pero no tengo acá los resultados. Sí están disponibles para que pueda leer los papers y observar ahí específicamente cuáles eran las variables, pero en términos generales las que presentamos son las que estaban en la mayoría de los brotes para cada uno de los países y la variabilidad la varianza de la temperatura de superficie para el día fue la variable que se encontró como un factor común en la mayoría de los brotes, incluido el del 2023. Por lo que nosotros, analizando, podemos sugerir que a una mayor variabilidad climática diaria, la mayor variabilidad climática diaria sería la que estaría actuando como un factor limitante para la mayor incidencia de dengue en la región. Gracias. Hay otra pregunta que yo creo que la pueden de pronto contestar los dos ponentes. ¿Qué limitaciones encontraron en el desarrollo del proyecto que nos han mostrado? Bueno, en el caso nuestro creo que la principal limitación fue la incorporación de actores no académicos en la planificación de la investigación, que es el rasgo distintivo de la investigación transdisciplinaria. Sin embargo, hubo que resolver muchas cuestiones epistémicas dentro de los grupos de enfoques y maneras de ver el mundo en general, pero también la investigación y necesidad de incorporar actores no académicos y voces usualmente ocultas en la investigación. Eso quizás fue la primera limitante que nos llevó un buen tiempo a discutir en los equipos y también que se derivó en discusiones muy ricas en la construcción de los instrumentos, porque al incorporar las voces de actores no académicos, eh, también surgía la disyuntiva de qué tan, a ver, de la relevancia de estas opiniones y de estos enfoques, ¿verdad? Que teníamos que, como que reaprender cómo hacer las cosas, ¿no? Quizás esa fue la inicial, no sé si las colegas quieren hablar. En el caso Yo creería, nuestro, sí, perdón, perdón, Dorian, Elizabeth, si dale. quieres contestar. Gracias. Bueno, Yo ay, las dos nos solapamos. Dale, te doy a vos, Dorian. Adelante. Perdón, lo conversábamos ahora que al principio era una limitación el que éramos de disciplinas tan diferentes y al final se nos terminó convirtiendo en una fortaleza porque aprendimos los unos de los otros. Entonces veníamos disciplinas con diferentes métodos de investigación y ahí vimos la interdisciplinariedad. Entonces al final creo que fue una ganancia para ambos equipos. Gracias. Elizabeth, ¿quieres complementar alguna cosa? Sí, lo que yo veo como una limitante, lo que vimos en realidad el equipo, fue en cuestión de datos meteorológicos. Por ejemplo, en lo que es Colombia, no disponíamos de toda la serie de tiempo desde el año 2003 al 2000, del 2009 al 2023, y nos tuvimos que limitar a poder encontrar el efecto del ambiente únicamente a través del uso de imágenes satelitales. Y así es que usamos los índices de humedad y usamos la precipitación tomada a partir de sensores remotos satelitales solo para Colombia. En cambio, en Argentina disponíamos hasta el año 2023, no sé de ahora en más si tendremos más datos disponibles, de datos meteorológicos, porque el Servicio Meteorológico Nacional tenía una base de datos de muchos años y era abierta, entonces pudimos hacer uso de todos esos datos meteorológicos, además de los datos satelitales. Ok, gracias. Acá tenemos una pregunta para Gustavo. Dice, ¿la población sometida fue únicamente el personal de salud del área de salud evaluada o se incluyó a los pacientes? Esa es una. Eh, Y la otra ah, dice, ¿el área de salud no contaba con laboratorio en la sede? Sin embargo, las muestras enviadas al área de salud de mayor capacidad o laboratorio nacional en la cual se obtenían los resultados. Yo creo que no entiendo muy bien esa pregunta. Vámonos primero a la que dice que la población sometida fue únicamente el personal de salud del área de la salud evaluada o si se incluyeron a los pacientes.
En los objetivos específicos se incluyeron ambas. Por supuesto, las capacidades del afrontamiento del problema por los servicios de salud incluía el personal de salud de los propios servicios. Sin embargo, había una relacionada con el trabajo en red con las comunidades. Entonces nos acercamos a indagar con las comunidades sus percepciones relacionadas al cambio climático para comenzar, ¿verdad? Si percibían cambios relacionados con esto y luego si tenían en el caso de Nevaskiche, donde, perdón, donde recientemente empezaban a ver el vector, si tenían percepciones relacionadas con esto. Fueron las dos comunidades y personal de salud, aunque con distintas preguntas, ¿verdad? Y ahora, en el tema del área de salud y el laboratorio, pues tiene razón lo que pregunta, ¿verdad? Si bien no tienen el laboratorio en la sede, tienen acceso al servicio de laboratorio cercano y trabajo en red. Ese no era el problema. El problema en realidad fue la decisión de pedir un laboratorio relacionado con dengue por no sospechar o sí sospechar. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a usar estos dos últimos minuticos que tenemos para una pregunta que nos hacen acá que también la podrían contestar todos. ¿Qué oportunidades tuvieron de aprender entre los proyectos durante el mismo proceso de investigación? No sé quién quiera empezar. Bueno, voy a comenzar. Ok, listo, Eh, sigue. sí, bueno, fue que las oportunidades fueron permanentes, constantes y no han terminado. De hecho, los equipos nos conocimos en el marco del curso, pero lo que aprendimos de trabajo conjunto, de compartir, disculpen, de compartir las visiones desde nuestras perspectivas particulares, de interactuar permanentemente, de intercambiar información, pero también conocimiento y de permanecer en constante comunicación, nos ha permitido seguir aprendiendo mutuamente de los dos equipos. Como este es un trabajo no acabado, ¿verdad? Esto tiene consecuencias que siguen en las comunidades, siguen en los servicios y siguen también en el intercambio entre universidades. Yo creo que es muy rico. La respuesta es que ha sido muy rico y que no ha terminado, que se mantiene. Ok, gracias. Dorian o Elizabeth, tenemos un minutico para la respuesta de ustedes. Bueno, en el caso de nosotros, una de las oportunidades es que se nos abrió un abanico de intervenciones que podemos realizar tanto de forma colaborativa como en cada una de las regiones, porque pues tenemos el tema de la adaptación a cada una de las culturas, eso es maravilloso. Así que se nos abrió un abanico de posibilidades. Ahora estamos aterrizando como ideas, cuál va a ser la ruta, cómo vamos a caminar y algo muy importante, el poder trabajar con tomadores de decisión, el que nos hayan podido incorporar a estas mesas de dengue, el que en este momento tengamos tema de conversación con ellos y podamos colaborar. Eso es maravilloso porque nos abre una posibilidad frente al ente gubernamental. Eli, si quieres agregar algo. Sí, entre equipos, al tener un convenio de colaboración entre las universidades, tenemos como abiertas las puertas institucionales para hacer intercambio profesional de los miembros del equipo hacia una universidad o la otra y poder seguir incrementando el conocimiento. Y además de eso, todo este trabajo transdisciplinar también nos permitió compartir con otros grupos, además de nosotros. Tuvimos la oportunidad de interactuar con el grupo de Cuba, que ahora va a estar presentando a nuestra amiga Yasenia, porque ya más que colegas hemos llegado a ser todos amigos de tanto tiempo compartiendo y Eh, Creo que no escuchamos a Elizabeth. Se congeló. Sí, se cortó. Se congeló, se congeló. Bueno,
Elizabeth. Sí, ahí volví. No sé en qué parte quedó, pero bueno, con lo que dijo Dorian está bien. No, 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 creo que es muy importante, digamos, retomar eso que has dicho últimamente y es que básicamente esto es un trabajo transdisciplinar, es una cosa que yo creo que en la experiencia de ustedes se ha iniciado, se va a consolidar y va a generar muchas oportunidades de trabajo, no solamente en términos, digamos, de los países que iniciaron este proyecto, sino entre todos estos 12 proyectos que eventualmente van a tener algo que es fundamental para hacer trabajo colaborativo y es tener claro un marco de referencia y el marco de referencia es el enfoque transdisciplinar, que es algo que como ustedes lo han dicho, requiere de muchas perspectivas, pero también de la posibilidad de entender el lenguaje del otro y construir algo que permita, digamos, una solución a problemas tan complejos como los que nos enfrentamos frente a los efectos que tienen en la salud, el cambio climático y el resto de variables ambientales. Bueno, muy bien, entonces seguimos con la segunda parte de nuestro seminario. Voy a darle la palabra entonces a Yesenia para que por favor nos haga su presentación de su proyecto de sistema de alerta temprana en dengue en Cuba. Yesenia, Muy buenas tardes, gracias Isma. no, con Bueno, gusto. ante todo quisiera agradecer al IAI, al Consorcio Global y a los organizadores de este espacio por la invitación y por promover este importante diálogo regional entre el clima, el ambiente y la salud. Y bueno, como han evidenciado en las presentaciones que me han antecedido, no cabe duda de que el clima juega un rol importante en el comportamiento del dengue y todavía continúa siendo un desafío convertir ese conocimiento en herramientas operativas y prácticas en el terreno. Por lo tanto, eh, por lo tanto, bueno, lo importante de este conocimiento, continúa siendo un desafío convertir este conocimiento en herramientas operativas y prácticas en el terreno, como les explicaba, que permitan transitar de una vigilancia reactiva a una vigilancia proactiva que anticipe riesgos y apoye la toma de decisiones más oportunas en salud pública. Y bueno, con esa visión desarrollamos en Cuba el proyecto Salden Clean, que no es más que un sistema piloto de alerta temprana bioclimático, operativo y participativo, implementado en la comunidad de Jesús María del municipio de Habana Vieja, con una implementación que durante 12 meses el proyecto integró información y predicción climática, vigilancia entomológica, epidemiológica y trabajo comunitario, bajo un enfoque transdisciplinario que articuló ciencia climática, salud pública y participación social. Más allá del desarrollo técnico, el Salten Clean buscó fortalecer la anticipación del riesgo, la apropiación comunitaria y la generación de evidencia útil para la adaptación climática y las políticas públicas en el sector de la salud. Bueno, a continuación, les mostraré los principales resultados alcanzados. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, esta iniciativa se implementó en un territorio, como bien había comentado, Jesús María, es un territorio que presenta una alta complejidad socioambiental, caracterizado por una elevada densidad de población, de hacinamiento y condiciones muy favorables para la persistencia del vector. Con respecto al análisis histórico del dengue, mostró un comportamiento recurrente, estacional y con ciclicidad, mientras que la variabilidad climática expresada a través de los índices de Guto que usamos nos permitió integrar las variables climáticas e identificar patrones espaciotemporales útiles para la predicción y la anticipación del riesgo. También se muestran algunos resultados del análisis espacial multivariado que demostró una alta asociación espacial entre la variabilidad climática, la propagación del vector y la circulación del virus dengue. Y bueno, estos resultados constituyeron la base para el desarrollo del sistema de alerta bioclimática. La próxima, por favor. A partir, la próxima. A partir de esta integración de información se desarrollaron boletines operativos de alerta temprana bioclimático. La próxima. La próxima. Anterior. 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 Ahí. Bueno, como le estaba explicando, se desarrollaron
boletines bioclimáticos con una frecuencia mensual, donde uno estuvo diseñado para la toma de decisión y otro dirigido a la población. Es decir, ambos diseños fueron concebidos a partir de las características del tipo de audiencia, con lenguajes asequibles y potables para la comunidad y bueno, que acompañaran recomendaciones para el hogar que no requirieran recursos económicos para tomar medidas y realizar acciones de respuestas en su hogar. Por lo tanto, estos productos apoyaron significativamente la vigilancia local y fortalecieron la anticipación de acciones preventivas en la comunidad. Estos boletines incorporaron pronósticos climáticos, evaluación de riesgo, mapas con los pronósticos de las poblaciones de Aedes aegypti y la circulación del virus dengue. Además, se muestran en la gráfica comparativa donde se observó una reducción de casos en el periodo de implementación respecto a periodos anteriores, evidenciando un fortalecimiento de la articulación entre el uso de la predicción climática, la vigilancia y la comunidad. También se realizó un proceso de evaluación comunitaria en 3 fases: al inicio, al intermedio y al final del proyecto, a través de encuestas y entrevistas que permitieron medir el empoderamiento comunitario y su nivel de apropiación social del conocimiento. La próxima. Bien, uno de los componentes más importantes del proyecto fue precisamente la participación comunitaria. El Sarden Clean no se concibió únicamente como una herramienta técnica, sino como un proceso de articulación entre instituciones, ciencia y comunidad. Se desarrollaron múltiples actividades de capacitación, educación, sensibilización, festivales para la comunicación del riesgo y las alertas, promover la participación activa de los actores locales en la vigilancia y en la prevención del dengue, lo que Te permitió quedan 2 minutos, la Yasenia. percepción del riesgo y la apropiación social de los resultados, así como el vínculo entre la comunidad y las instituciones de salud. La próxima. Y bueno, más allá de los resultados técnicos y comunitarios, el Sarden Clean también contribuyó al fortalecimiento de las políticas de vigilancia y adaptación climática en salud en el área de estudio, incorporando el enfoque de la dimensión climática en la toma de decisión y contribuyó a integrar la información climática en el fortalecimiento de la vigilancia precisamente epidemiológica y la articulación entre meteorología, salud pública y gobierno local, lo que facilitó evidentemente la promoción de acciones comunitarias en respuesta a estas alertas. Por lo tanto, el SATENCRI no solo generó datos, sino mecanismos concretos para la comunicación de riesgos y activar respuestas. La próxima. Bueno, para finalizar, les muestro algunas acciones que nos hemos propuesto orientadas a la sostenibilidad y escalamiento, como por ejemplo la digitalización del sistema, la evaluación del impacto, el escalamiento a otros territorios vulnerables del país, como de América Latina, y continuar con el fortalecimiento de las capacidades, así como incorporar nuevos indicadores, tanto climáticos como socioambientales. La próxima. Y bueno, finalizo con una pantalla donde muestro, bueno, eh, el KPI del proyecto y esta servidora, el logo que le da identidad al proyecto, el link donde pueden profundizar sobre el proyecto, que también se encuentra con un video acerca de las actividades realizadas en el proyecto. Y finalizo con el agradecimiento eterno a la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud y el IAI por su apoyo y acompañamiento durante toda la implementación del proyecto. Muchas gracias por la atención recibida y quedo a disposición de las preguntas. Bien, gracias, Yasania. Bueno, continuamos entonces con nuestros próximos ponentes, con Mauricia y con Berta. Les, les recuerdo, por favor, que hagan sus preguntas y utilicen el icono que está en la parte inferior de sus pantallas, el QA, para que por favor nos hagan sus preguntas allí. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de presentar los resultados de nuestro proyecto. Muchas gracias al IAI por la oportunidad de realizar ese proyecto y a todas las organizaciones que han hecho parte de ese proyecto. El proyecto Vulnerabilidad Multidimensional a Dengue y Diarrea en el contexto de la crisis climática es un estudio exploratorio con enfoque transdisciplinario y fue realizado entre el Organismo Andino de Salud, el Lancet Countdown Latinoamérica, la organización Bridge to Health y la organización Orbital. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro proyecto empieza
con una preocupación o una investigación que ya estábamos haciendo entre Bridge to Health y el Lancet Countdown. Y es un proyecto que se ha movido entre varios países, Perú, Costa Rica, Países Bajos, Estados Unidos, con un enfoque primero era sobre todo el dengue y la diarrea. Y después, procediendo en el proyecto, hemos consolidado el enfoque regional y nacional en el Perú por la situación de dengue en el Perú. En 2024 hubieron 280.000 casos acertados y sobre todo como el equipo se ha ido agrandando y enfocando en el Perú, también con ese enfoque transdisciplinario y con los espacios de colaboración con las autoridades locales, hemos identificado el departamento de Loreto y la ciudad de Caballo Cocha como un punto de interés para investigar la vulnerabilidad multidimensional. Y con vulnerabilidad multidimensional lo que se entiende es la vulnerabilidad que viene de procesos sociales, económicos, políticos, biológicos, ecológicos, que interactúan todo el tiempo para generar vulnerabilidad a dengue y diarrea. Em, entonces, todo ese tipo de problemáticas y de procesos son muy relevantes en Caballo Cocha, que es una ciudad de 10.000 habitantes, como pueden ver en ese punto en el mapa. Es una ciudad en zona de frontera, de triple frontera, que por eso tiene además procesos fronterizos. Podemos seguir la siguiente lámina, por favor, gracias. Entonces, el objetivo de esa investigación era comprender la vulnerabilidad a través de distintas escalas, con la pregunta de cómo cambia la vulnerabilidad a dengue y diarrea cuando se combinan datos a nivel nacional, experiencias vividas a nivel local y conocimiento comunitario. Em, entonces, justo un diseño transdisciplinario y de metodología mixta fue lo que hemos utilizado. Se realizó un tiempo largo de revisión de literatura para identificar indicadores de vulnerabilidad, también pero para mapear el territorio, para mapear los actores clave que involucrar no solo en el momento de levantamientos de datos, sino también en el momento de ir a afinar las preguntas de investigación. Entonces, durante todo el tiempo de ese proyecto hemos ido trabajando con tomadores de decisiones, pero también personal a nivel de salud pública y personal en el territorio para ir afinando las metodologías. Hemos realizado el indicador a partir de bases de datos públicas peruanas y después hemos hecho dos series de diálogos de saberes. Una forma una capacitación y también los diálogos de saberes en el territorio, en Caballo Cocha. Y durante todo ese tiempo fue una co-creación de estrategias para no solo evidenciar causas y consecuencias de la vulnerabilidad y dengue diarrea, sino también estrategias de mitigación con actores locales. Y un constante entonces proceso de mapeo, interpretación, mirando datos nacionales y datos locales. Paso la palabra a mi compañera Berta Pineda. Gracias. Berta, tienes 2 minutos. Sí, muchas gracias. En los diálogos de saberes participaron 112 participantes, autoridades de salud, educación, líderes, organizaciones sociales y del pueblo indígena Ticún. Nos arrojó el resultado, la percepción y
lo que dijo la comunidad, las causas del problema, principalmente abandono estatal, aislamiento geográfico, fenómenos meteorológicos extremos, carencia de agua potable, déficit de infraestructura, urbanización no planificada, limitados servicios para inmigrantes, exposición ocupacional, cambios en el comportamiento de los mosquitos, legales, manejo inadecuado de residuos, prácticas cotidianas de manejo del agua, conocimientos limitados sobre la prevención. También de manera participativa hicimos el análisis de las consecuencias y el plan de acción con un abordaje intersectorial para dar respuesta a las problemáticas y el con autoridades regionales y locales. En relación con el índice nacional de vulnerabilidad, como ya decía Mauricia, fue muy importante la revisión de la literatura, reconocer que el dengue es una enfermedad socioambiental y que es muy importante tener en cuenta las características de la población, así como la cohesión, cultura, estructura comunitaria, infraestructura y servicios básicos, condiciones económicas y factores ambientales. Como les decíamos, un importante resultado fue el plan de trabajo sectorial con compromiso de las comunidades, identificando problemas estructurales y que nosotros podíamos contribuir a la solución. En ese marco, dimos respuesta a la solicitud de apoyo del voluntariado de adolescentes en un taller educativo donde además brindamos colaboración para reactivar el programa radial, la serie intelectual, el cine comunitario y el proyecto Reciclando Felicidad para educación en salud y reducir criaderos. Con el principio de ética también, luego de terminar el proyecto, hemos desarrollado otras acciones que considero luego poderles presentar en el momento del diálogo de todo el compromiso ético y político de continuar dando sostenibilidad a los resultados alcanzados. Muchas gracias. Bien, gracias, Berta. Muy interesante, digamos, no solamente lo que ustedes han presentado, sino también lo que presentó Yasenia. Vamos entonces a las preguntas. A ver, tengo aquí una pregunta que yo creo que va a ser más para lo que acaba de presentar Mauricio y Berta, y dice, ¿creen que las articulaciones de estas estrategias permiten disminuir las brechas existentes entre la institucionalidad y las comunidades, permitiendo aceptación y apropiación para la implementación de acciones más claras y conforme a las necesidades de los territorios? De Sí, pronto es una pregunta que, perdóname, Berta, también la podría contestar Yasenia. sí, Dime. la respuesta es sí, por supuesto que es contribuir al diálogo y al compromiso. Nosotros como equipo consideramos que un resultado muy importante fue también la reactivación, el ánimo de los actores locales para contribuir y desde su rol aportar a las soluciones de los problemas. Fue importante para nosotros la participación de las autoridades municipales y que reafirmaran el compromiso de contribuir a la solución de problemas, por ejemplo, de agua potable, de alcantarillado, reactivando proyectos. No obstante, estos proyectos pilotos son cortos y es muy importante, fundamental la gestión que podamos seguir haciendo para resolverlo, para resolver esos problemas. Ok, mil gracias. Voy a hacer una pregunta que hay acá para Yasenia. Dice, ¿cómo utilizan los boletines meteorológicos para dengue? Si los boletines los están usando los servicios de salud para tomar decisiones, y cuáles fueron algunas de estas decisiones, o sea, ¿qué nos pueden comentar sobre el uso de los boletines y las intervenciones que han hecho los servicios de salud? Yasenia, creo que está sin el micrófono activado. Sí, muchas gracias. Interesante la pregunta. Y si se mantienen los boletines, es uno de los servicios que generó el proyecto y que actualmente se utilizan por el significado que tiene en optimizar los recursos y las intervenciones focalizadas. De hecho, actualmente en el alerta de mayo, o sea, se continúa con una frecuencia mensual, y en la alerta
que se emitió en mayo, la Dirección de Vectores, de conjunto con la Dirección de Higiene y Epidemiología, llevaron a cabo un plan de intervención, un plan de acciones para fortalecer la vigilancia y hacer algunas intervenciones específicamente en las manzanas, o sea, en las áreas donde se emitió alerta de una intensidad de una alta actividad viral. Y a pesar de las limitaciones en los recursos, y es lo que obliga a hacer intervenciones muy focalizadas, específicamente en las manzanas reiterativas, en las manzanas más complejas, pero sí se toman acciones. Los campañistas acuden a los hogares donde se prevé una alta actividad viral o un incremento de casos de dengue. Se visita el hogar y se hace todo el protocolo de intervenciones y de control vectorial en esas áreas. Es decir, que actualmente sí se utiliza, no solamente se emite la alerta, sino que hay una respuesta, hay una acción de la Dirección de Salud, pero también coordinado con el gobierno local y con los líderes locales que ya el proyecto en su momento identificó y que continuamos trabajando. Dentro de ellos tenemos proyectos sociales que durante el proyecto se logró un equipo transdisciplinario, como Elizabeth comentaba anteriormente, y ayudó y ayuda actualmente a que esa difusión del boletín y de las acciones de respuesta continúen a pesar de las limitaciones de recursos, que evidentemente es una problemática grande que tenemos y nos obliga a realizar acciones que no de la mejor manera o en toda su extensión, pero sí continúa el boletín emitiéndose, pero sobre todo las acciones de respuesta, de prevención, de comunicación se mantienen hasta la actualidad. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿cómo, cómo se desarrolló el índice de vulnerabilidad? Han presentado las categorías de variables que utilizaron, pero están interesados en saber metodológicamente cuál fue la metodología que se usó para desarrollar ese índice de vulnerabilidad y cuál fue el resultado del índice de vulnerabilidad. Vamos a compartirles un enlace donde tenemos un resultado muy importante, que es la publicación del artículo, porque la descripción de la metodología y de cómo elaboramos a través de un trabajo transdisciplinario con dos personas expertas en el equipo también en lo cuantitativo y dos más en lo cualitativo, nos implicaría un tiempo, sinceramente, muy considerable poder explicarlo con más detalle. No obstante, vamos a compartir acá en el Zoom el enlace donde está el artículo que nos han publicado como un resultado muy significativo del proyecto, poder ver con mucho más detalle y los anexos cómo fue que se elaboró el índice y también los resultados. Muchas gracias. Ok, gracias. Y hay otra pregunta acá para Yesenia. Dice, cuando ustedes hablan de variabilidad climática en el ejercicio que hicieron para utilizar el pronóstico para el sistema de alerta temprana, ¿están hablando de los ciclos del niño y la niña o de qué tipo de variabilidad están hablando? Bueno, para trabajar con la información climática, utilizamos índices, o sea, utilizamos la metodología de Guto, que no es más que unos índices climáticos, los índices climáticos Guto, que está ampliamente publicado en revistas, que integra los elementos del clima. Es decir, nosotros trabajamos desde la integración de los elementos climáticos y no por variables fragmentadas. Y por lo tanto, esta metodología de Guto, que es una metodología con un marco híbrido y flexible, nos permite integrar todos esos elementos climáticos para lograr una aproximación a la variabilidad climática que tenemos en el entorno. Y como los sistemas biológicos, todos los sistemas vivos, no responde de manera individual o de manera fragmentada a un elemento del clima, dígase la temperatura, dígase la lluvia, sino a esa acción conjunta donde estos elementos influyen entre sí, pues entonces nosotros utilizamos ese enfoque desde índices complejos, índices climáticos complejos,
para lograr una aproximación de esa respuesta que perciben que presentan los patógenos, las personas también. Entonces, desde la metodología de gusto, que es la que utilizamos, pues nos permite, contiene también los modelos de pronóstico que se utilizan para lograr el pronóstico anticipado. Entonces, básicamente la metodología que utilizamos es la metodología de gusto, con los índices Oh, climáticos que nos permiten expresar esa variabilidad climática. perfecto, muy, Disculpa, dime. en el caso, y los índices se alimentan también de los índices del heno, del niño, de la niña, si tiene incorporado dentro de los índices esos indicadores. Mil gracias por la aclaración. Bueno, y la última pregunta para el grupo de Berta y de Mauricia dice, ¿cuál fue la relación entre el dengue y las enfermedades diarreicas que confrontaron en el estudio? ¿Estas aumentaron de manera similar o fueron eventos independientes de acuerdo al trabajo realizado? Majo, ¿quieres responder esa pregunta? Sí, puedo responder yo. Sí, en el índice resultaron como dos variables independientes, no relacionadas, mientras que desde los diálogos de saberes, entonces desde la perspectiva local, resultaban conectadas. Entonces, eso fue algo que emergió también del estudio. No sé, Berta, si quieres de pronto agregar algo más. Sí, dentro de las causas estructurales, en los diálogos de saberes, el agua potable, la carencia de agua potable y el almacenamiento de agua es una causa importante para ambos problemas. Siempre en relación también con las condiciones de vida y las problemáticas ambientales que se han agudizado en la zona. El cambio climático, las temperaturas extremas fue reconocido también como causas centrales de ambos problemas, así como los que les mencionamos en la lámina, más relacionados con la infraestructura, las condiciones de saneamiento y también de manejo de residuos. Bueno, Puedo agregar. dime, Perdón, Mauricio. una última cosa quería decir que de hecho del índice de vulnerabilidad resultaba un patrón no solo desconectado, pero que también la diarrea había una incidencia mayor del dengue en la parte de la selva, en la parte de Caballo Cocha, mientras que la percepción de las personas era que el dengue era una problemática mucho más fuerte y más presente de la diarrea. Entonces, es solo para dar un ejemplo también de las diferencias y de la diferencia entre dengue y diarrea, de la diferencia entre el indicador a nivel nacional y la percepción y la realidad local. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, mil gracias, digamos, a los que han preguntado, a los ponentes. Y yo quisiera de pronto hacer una pregunta para los ponentes, para todos, y con eso un poco dar paso a lo siguiente de la agenda, que es la intervención sobre los policy brief que ustedes desarrollaron. Me gustaría saber, en términos de la experiencia que tuvieron, eh, ¿qué capacidades, digamos, han desarrollado los grupos que permitan que haya un proceso de sostenibilidad de esto que ustedes desarrollaron, que como la mayoría han dicho, son trabajos que son de corto tiempo, que generan, digamos, que haya un trabajo más sostenido, pero que de pronto sería relevante entender con las capacidades nuevas que tienen ustedes como equipos transdisciplinares, qué podría facilitar, digamos, la sostenibilidad en el tiempo y qué cosas han pensado ustedes de poder seguir trabajando en el desarrollo de sus proyectos para generar un impacto, no sé, a 5 años, a 10 años. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes pudiera comentar sobre eso. Tenemos 3 minutos para eso, 4 minutos, 1 minuto para cada uno y luego le damos paso a lo de Policy Brief. El orden en que hicimos las intervenciones. Como quieras, si quieres empezar tú, no hay ningún problema. Ay, bueno, a mí me gustaría, disculpen, aprovechar
mostrarles solamente una lámina, no me voy a tomar más del minuto, pero sí queremos destacar que para nosotros como equipo fue muy importante dar respuesta a una solicitud específica de adolescentes, de jóvenes de allá del municipio, líderes y que trabajan además en educación en salud y con pueblos ticuna, con niños y niñas. Ellos habían dejado de hacer el programa radial, el cine comunitario y las actividades educativas por falta de recursos. Y para nosotros fue muy importante poder aunar recursos para reactivarlo. Luego, al finalizar el proyecto, hemos seguido impulsando al grupo de una u otra manera, no tanto como quisiéramos, pero por ejemplo en instancias como la participación en el webinar Empoderar a la próxima generación para un futuro resiliente, que fue el lema central del Día de Gestión de Riesgos en el 2024. Es decir, necesitamos la participación de las nuevas generaciones. También el grupo de adolescentes participó en el segundo Congreso Internacional de Investigación en Cambio Climático y Salud que hicimos en México en el panel Protección y Defensa de la Salud Socioambiental para y con niños y niñas y adolescentes. Y en la COP30 participaron de manera virtual en el panel Desafíos Compartidos por la Triple Frontera, Salud Indígena y Cambio Climático en Brasil, Colombia y Perú. Ustedes saben que yo trabajo en el Organismo Andino de Salud y para nosotros es muy importante darles una muy buena noticia, que el año pasado los ministros y ministras aprobaron la nueva versión del Plan Andino de Salud en Fronteras. Y con esta experiencia de trabajo Caballo Cocha, sabemos que necesitamos reactivar esfuerzos, trabajo intersectorial para resolver los problemas estructurales de la Amazonía y de la Triple Frontera. Y también estamos en un proceso de evaluación, ya lo culminamos, del Plan Andino de Salud y Cambio Climático y una nueva versión que vamos a presentar para su aprobación en la reunión de ministros y ministras que se va a hacer el 12 de junio. Ambos planes andinos tienen como premisa la participación comunitaria, el trabajo intersectorial y la disciplinaria, gracias al enfoque que han promovido IAI y las organizaciones que hoy nos convocan. Muchas gracias. Gracias, Berta. Gustavo. Bueno, en términos de cómo promover la sostenibilidad de lo que se inició, el proceso de que se inició, creo que el objetivo principal debería ser fomentar la horizontalización de los equipos, es decir, incorporando este enfoque de diálogo de saberes, como bien lo llamó Bertaluz, que es decir, horizontalizar el conocimiento, la opinión y el valor de todo lo que se habla con actores académicos, profesionales, no académicos, comunitarios, debe ser ese el gran objetivo para darle sostenibilidad al proceso, por lo menos el que iniciamos nosotros de la respuesta al, al problema en nuestras comunidades. Doy la bienvenida a Rocío, no es mi compañera de Argentina. No sé si quieres decir algo, Rocío. No se oye. No oímos. ¿Ahí se escucha? Sí, Bien. Buenas tardes, ante todo. buenas tardes. Sí, un poquito lo que decía Gustavo y un poquito también lo que decía Berta. Para nosotros fue muy importante, sobre todo creo que fortalecer un poquito las áreas de los sistemas de salud que están más al frente o más expuestos, por ejemplo, en el caso de los agentes sociosanitarios, que son los que hacen el trabajo a diario, pero con este proyecto ellos pudieron ser partícipes reales de un proyecto de investigación, acercando un poquito lo que decían tal vez los trabajos académicos en terreno, que todos estén en una horizontalidad, respondiendo preguntas, construyendo las preguntas y elaborando un proyecto que lideren el sistema que está frente al paciente, porque eso también a nosotros nos ayudó mucho a desembarcar en los distintos sectores para hablar con los pacientes, para hablar con los médicos, para hablar con los distintos actores de salud. Y nosotros por lo menos lo que vimos desde Argentina era que había, o por lo menos en la situación de Tucumán, que había muy poco
muy poco trabajo brindado desde la academia hacia los sistemas de salud. Entonces ellos tienen un montón de información no registrada, no armada en un proyecto, no armada en preguntas de investigación. Entonces, darle como un poco de entidad y forma a todo el trabajo que se viene haciendo. Creo que eso es una capacidad instalada, es un proyecto que sigue vigente y que ellos también se empoderan en el sentido de poder llevar a cabo un proyecto de investigación, desmitificar un poco que solo la academia hace trabajos de investigación, que ellos están haciendo trabajos de investigación y que eso quede plasmado en un producto y, por supuesto, en la continuidad del proyecto. Ok, mil gracias, Rocío. Bueno, nos fuimos un poquito, pero es muy importante, digamos, tener las voces de ustedes que fueron los que hicieron el trabajo y los que realmente están en campo. En Me el caso, tocó reducir el tiempo, Yesenia. sí, rapidito. Rapidito. En el caso de Cuba, de nuestro grupo, hemos fortalecido las capacidades técnicas y científicas que nos han permitido darle sostenibilidad al sistema más allá del proyecto. Esto incluye desde la integración de los datos, de la comunicación del riesgo, la incorporación de la sociedad, de los líderes locales, ha sido una fortaleza. La creación de promotores en clima y salud a través de capacitaciones, de un programa de capacitaciones que se desarrolló en los niños en edad primaria. En los adultos mayores también se creó promotores en adultos mayores, las mujeres también, los niños en edad primaria. Se lograron festivales educativos donde ellos eran los que cumplían los roles protagónicos y le explicaban a la población. O sea, se logró una unidad entre la comunidad, entre el sector de la salud y el sector de la ciencia, además de la implicación que tuvo con el gobierno local. De hecho, actualmente una vez a la semana se tiene fijo una actividad de autofocal en todas las instituciones del área. También se realiza sistemáticamente una reunión, una mesa de situación donde se coordina y donde se toman las medidas, las decisiones. Creo que son los jueves de cada semana para tomar las medidas, decidir qué se va a realizar la próxima semana en cuanto Ok. a las alertas recibidas. Para Mil nosotros gracias, Yesenia. es bello este proyecto y esta oportunidad. Y una Ok, muchas gracias. Dorian y Elizabeth. Gracias. Bueno, nosotros ya estamos con el siguiente proyecto que le da continuidad porque tenemos que ir a implementar la intervención. Entonces, estamos buscando financiación, recibimos aportes, ayudas y vamos a trabajar con las iglesias, que fue algo que se identificó a partir de todas estas mesas de trabajo y que creemos que nos pueden aportar muchísimo en procesos de prevención por la credibilidad que se tiene ante la sociedad. Gracias. Bueno, mil gracias a todos. Creo que damos paso entonces al siguiente punto de la agenda. Simplemente felicitaciones a todos ustedes y me encanta, digamos, ese proceso de trabajo en pro de la sostenibilidad de los proyectos y de seguir trabajando. Y yo creo que, como algunos dijeron, hay que trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, porque si no tenemos las nuevas generaciones un poco en este proceso, va a ser un poco complicado, digamos, mantenerlas en el tiempo. Entonces doy paso a Daniela y a Irene para un poco los pocos minutos que nos quedan para mirar lo de los policy brief que ustedes también desarrollaron. Muchas gracias. Gracias, Gilma. Bueno, muy brevemente, quisiera comentar un segundito. Sí, están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, quisiera comentar que como parte de esta serie de webinarios sobre clima, ambiente y salud desde el IAI, y a partir de los informes de cada proyecto, hemos desarrollado una serie de policy briefs para los 12 proyectos participantes en el programa de Fondo Semilla, incluyendo los proyectos presentados hoy. El objetivo de estos briefs es sintetizar los principales hallazgos científicos en mensajes claros, accesibles y útiles para los tomadores de decisión, profesionales de salud pública, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y otros actores que trabajan en adaptación al cambio climático y salud.
Y bueno, los briefs están organizados bajo encabezados de forma muy resumida, el desafío, el enfoque que se hizo, principales hallazgos, impacto y aplicación, lecciones clave y un breve mensaje para decisores, además de una sección de publicaciones que surgieron a partir de los proyectos. La idea es facilitar el uso práctico de la evidencia científica para apoyar políticas públicas y estrategias de prevención más integradas y territorialmente pertinentes. Los briefs de los proyectos participantes en esta sesión están disponibles en español y en inglés en la página web del IAI. Ahora les compartimos el enlace. Y como parte de este esfuerzo regional para fortalecer el diálogo entre ciencia, políticas públicas y acción climática en salud. Bueno, muchas gracias a Irene Torres también del IAI y al equipo de comunicación y bueno, por supuesto a todos los proyectos por estos insumos y le paso la palabra a Omar y Danieli también, si quieren aportar algunas palabras ya para ir cerrando el webinario. Gracias. Gracias, Daniela. Danieli, no sé si quieres decir algunas palabras. Gracias a todos y congratulations to all the projects. Felicitaciones Was a todos los amazing to proyectos. listen and also Fue to know increíble how much that you escuchar advanced y in the ver field. So thank cuánto you so much. avanzaron en el campo, así que muchísimas gracias. Gracias, Danielis. Bueno, yo creo que este primer webinario pone en evidencia cómo la influencia del clima y sus dinámicas básicamente influyen en enfermedades sensibles a estos cambios y cómo la necesidad que se requiere de integrar esfuerzos sobrepasan más allá de lo técnico, de lo académico y de lo sectorial. Yo creo que las experiencias compartidas por estos cuatro proyectos definitivamente muestran que la colaboración transdisciplinar y que la integración de saberes es vital para poder fortalecer la gestión pública en la prevención, la vigilancia y la acción frente a los desafíos que presenta el cambio climático con estas enfermedades y otras enfermedades también, ¿no? Yo creo que el mensaje es claro, solo mediante ese trabajo conjunto, interdisciplinar, transdisciplinar, la unidad, el aprendizaje entre los equipos y la incorporación activa de las comunidades y sus saberes, podremos desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles para proteger la salud frente al cambio climático y reducir desigualdades. Yo quiero agradecer en nombre del IAI el trabajo de los investigadores, de Berta, de Mauri, de Rocío, de Gustavo, de Dorian, Eli, Yesenia y sus equipos y toda la gente que estuvo detrás de ellos también para poder llevar adelante estos proyectos. También quiero agradecer el trabajo y apoyo de Daniela en hacer posible esta serie de webinarios y también de Irene, quien ha estado con nosotros en comunicación y haciendo posible también todo lo que es esta virtualidad y también en el diseño también de los policy brief. Así que a todos les doy muchas gracias. También a nuestro colegas del Consorcio de Columbia por el apoyo que han mostrado a esta iniciativa. Así que quisiera despedirme dándoles las gracias a todos, a ustedes los participantes por estar aquí. Y no, sin antes irme, quiero anunciar el próximo webinario que se va a hacer de calor extremo. Reserven la fecha, es el 25 de junio a la misma hora, 11 a.m., a 12:30 hora Panamá. Así que los esperamos pronto y muchas gracias por atender este webinario. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Chao.